Gracias por su presencia. Le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que hayan sacado tiempo dentro de su agenda tan apretada para estar acá. Definitivamente que Ali y los productores de acá les van a hablar de la película. Yo les voy a hablar de algo muy, digamos, con un contexto, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo y que ustedes lo ven día a día. El ataque bajo el que está Panamá, las amenazas de Mr. Trump con respecto al tema del canal. Ese es un poco el contexto de lo que vamos a ver hoy. Pero definitivamente que todo esto ocurrió y la mayoría, creo, de los que están aquí ni habían nacido cuando se dieron los acuerdos canaleros. Otros éramos adolescentes, éramos estudiantes de secundaria tal vez, y tal vez tenemos vagos recuerdos. Pero es la historia, y la historia es importante porque la historia es la que nos enseña los errores que no debemos cometer. Y como panameños tenemos hoy una coyuntura en la cual no solamente el gobierno, sino nosotros como ciudadanos tenemos que saber frente a qué estamos enfrentados. Entonces Mr. Trump habla de recuperar el canal y probablemente no sea tan literalmente así, que hay que interpretarlo, pero sí significa que quieren todos los negocios alrededor del canal. Y eso significa que los panameños vamos a perder esos recursos, esa riqueza, eso que hasta hoy hemos disfrutado. Entonces, la pregunta tal vez que tenemos que hacernos es si estamos preparados para eso o si se lo vamos a permitir. Pero ese es el contexto, la historia del contenido de esta producción cinematográfica se la van a contar acá quienes idearon y quienes la han traído, y verán ustedes las partes interesantes y apasionantes de la historia. Gracias, Marco. Gracias por venir a conocer a Ani Caravaggio, la directora de Hijo de Tigre y Mula, a Marianela Santamaría, la productora general, y a Richard Córdoba, el compositor musical y ingeniero de sonido que estuvo a cargo de toda la producción. Gracias porque ellos estaban queriendo conversar con ustedes, conocerlos, para hablar un poco sobre esta gran producción que ha tenido un proceso exhaustivo de investigación para, como quien dice, no dejar una piedra sin levantar, para buscar y escudriñar todo el material necesario para traerles a ustedes una historia muy completa, muy investigada sobre el contexto de la historia de las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. El equipo de la película es un equipo muy profesional, talentoso, formado por distintos profesionales. Ani Caravaggio ha sentido siempre la necesidad de contar historias muy panameñas. Su anterior documental largometraje, Rompiendo la Ola, contó y narró la vida de un joven surfista en Santa Catalina y cómo logra proyectarse internacionalmente. Ahora nos trae esta gran producción a la que le dedicó demasiado esfuerzo y que ha sido premiada por el Fondo de Cine de Panamá. Marianela Santamaría es una productora muy reconocida, ha trabajado en distintas producciones como productora y como coproductora, ha participado en películas que han sido premiadas en grandes festivales, en Toronto, en Turquía, en Chile, en Colombia. También trabajó en la película Los Nietos del Jazz, también una producción de tema panameño. Richard Córdoba es una joya escondida en Panamá. Nació en California, Estados Unidos, trabajó unos años en Colombia y vino a Panamá y se enamoró de este istmo. Desde aquí trabaja con diferentes producciones de Centroamérica y Suramérica, ha participado en importantes producciones también, por ejemplo, El Abrazo de la Serpiente, una película muy reconocida, también una excelente producción. También ha participado en películas que narran parte de la vida de Rubén Blades, y en esta producción se encargó de todo el sonido, de todas las composiciones musicales que son propias de la película, o sea que le da un contexto muy
digamos que natural y muy enraizado en lo que es Panamá. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes por poder compartir con ellos. Gracias, Lucero. Ya brevemente yo voy a dar algunos datitos de la trayectoria profesional de cada uno de ellos. Ani Canabaglio nació en Panamá, es egresada del NY Film Academy y del London Film School. Su experiencia cinematográfica incluye largos y cortometrajes como En busca del limpio conejo, Los nietos del jazz, Rompiendo la ola, Lisa como ella, entre otros. Su trabajo ha sido reconocido con el Fondo de Cine de Panamá, el Fondo de Coproducción Ibermedia, DocTV, y ha participado en festivales de cine en Varsovia, Málaga, México, Londres, entre otros. Actualmente reside en Santiago de Chile. Richard Córdoba cursó estudios de Ingeniería de Sonido en Sonic Arts Center del City College, Nueva York, con especialización en el diseño sonoro y montaje. Durante su estancia en Nueva York, ejerció como ingeniero de sonido junto a grandes figuras musicales. Entre sus trabajos están Yo no me llamo Rubén Blades, Diciembres, Chuchú y El General, entre otros. Desde hace 11 años se ha centrado en el cine panameño y centroamericano. María Leila Santamaría, productora creativa, directora de cine y gestora cultural con 20 años de experiencia en la producción de cine y documentales. Su primer cortometraje en animación experimental, Salazar y Torres fueron los culpables, presentado en el Festival de Cine de Bogotá. Fue mención de honor en 1998. Ha sido maestra universitaria, asesora de proyectos, residencias y talleres de producción, entre ellos en Nuevas Miradas Cuba y Encuentros en Cartagena en 2024. Entonces, bueno, estos son los creativos del largometraje y ahora nosotros queremos presentarles una pequeña proyección de lo que va a ser para que la vean y después de eso abrimos a preguntas y respuestas, lo que quieran preguntarles, lo que quieran comentarles, que sea una conversación. Así que adelante. Which separates the great land masses of the Western Hemisphere is one of America's most important outposts, the Panama Canal. Panamá limita al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al oeste con Costa Rica, al este con Colombia y al centro con los gringos. Necesito ayuda. Este tratado, que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo. We bought it, we paid for it, and we built it, it's ours, and we intend to keep it from here on out. Yo no le voy a dejar a las futuras generaciones el país cubano. La América Latina toda está al lado de Panamá. Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo a la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos. Cuando mi hija mayor tenga 36 años, lo que andamos a hacer de ella, y así de todos los panameños jóvenes que hoy deben estar viendo cómo este es el principio del fin. Un estadista es aquel que piensa en las futuras generaciones y un político es aquel que piensa en las próximas elecciones. Un pueblo determinado a defender su libertad no puede ser mentido. La historia la hacen los pueblos de forma colectiva, o si los individuos son los que determinan el curso de los acontecimientos de la historia. Los pueblos son los que hacen la historia. Bueno, muchas gracias. Ahora abrimos el micrófono. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo o ustedes tienen alguna pregunta que hacerle. Bueno, a mí me gustaría dar una introducción como productora.
Con Ani hicimos un proyecto, estábamos haciendo otro proyecto que se llama En busca del indio conejo. Nos conocimos por casualidad en Panamá en un momento bien específico, empezamos a trabajar juntas y me comentó de este proyecto, que tenía un guión sobre los tratados Torrijos-Carter. No tenía el conocimiento histórico de este contexto, más sin embargo le dije, pásamelo y vamos a ver cómo se puede hacer esta película. Y comenzamos a construir la fórmula para hacer la película, iniciando por la construcción de un guión, investigando mucho, leyendo mucho, descubriendo mucho, porque hay cosas que no, la misma Ani iba descubriendo, yo más aún porque yo no tenía el contexto. Y se sumaron más personas a escribir. Cuando ya tuvimos un guión estructurado, presentamos al Fondo Cine de Panamá este guión y ganamos. Eso fue en el año 2017. Ganamos y comenzamos el reto de hacer una película con solo imágenes de archivo. Y ha sido el reto más grande de nuestras vidas, creo. De poder contar una película solo con imágenes de archivo que íbamos consiguiendo, investigando. Lo que no hemos dicho es que Richard Córdoba también se sumó en la investigación de la consecución de las imágenes de archivo. Él viajó a Estados Unidos, a California, estuvo en Miami, en la Universidad de Miami, estuvo en los archivos fílmicos de Estados Unidos, y fueron 2 o 3 años de consecución solo en Estados Unidos. Luego vendrían países como Colombia, Cuba, Argentina, Israel, el mismo Panamá con todas sus imágenes de archivo gigantescas, para poder hacer una sumatoria de lo que se venía encima. El guión que presentamos al Fondo de Cine no quedó solo la esencia, porque cuando ya comenzamos a conseguir imágenes de archivos, hubo que reconstruir la película. Descubrimos que esto era un thriller, toda la estrategia que se armó alrededor de los tratados, todas las negociaciones, todo el complot político que hubo alrededor de los tratados, era como algo tan fascinante que daba para 10 películas más, si quieren, de verdad, porque esta historia es demasiado grande. Aquí logramos, junto con un guionista que se llama Vicente Ferraz, armar un guión sólido para ya lograr editar esta película. Y ya les voy a compartir a Ani Canavagio para que nos cuente todos los detalles. Bueno, gracias por estar aquí. Básicamente cuando tomé el guión y lo estuvimos escribiendo con Vicente Ferraz y aplicamos al Fondo de Cine, tuvimos que hacer, ajustarlo a lo que habíamos encontrado. Eso fue lo que ocurrió básicamente. La línea, la historia es la misma, porque es la historia original, es la historia. Y a partir de ahí entonces tuvimos que modificar, adaptar a lo que encontrábamos, porque encontramos cierto tipo de material, encontramos mucha cantidad de un material, pero tal vez poco material del otro. Tuvimos que adaptar material audiovisual, fotográfico, tuvimos que tomar material de periódicos, tuvimos que material auditivo, de audio. Básicamente integrar todo para poder contar la historia. A medida que avanzamos en el proyecto, tuvimos que Richard fue a buscar el material. Ahora se los paso para que les cuente cómo fue esa búsqueda de material. Él buscó material, yo busqué material por otros lados, llegué a Israel, llegué a buscar un material y básicamente salvar material que estaba engavetado desde hace más de 5 años en otro país. Lo saqué, lo llevé a Chile, lo escaneé y ese material ya escaneado en muy alta definición se lo devolvimos al GECU, a Panamá, que es a Panamá que pertenece este material, pero lo salvamos. Un material que olía a vinagre, así. Ese era el nivel de deterioro que tenía el material.
Entonces estoy muy orgullosa de haber podido salvar material de archivo panameño que debería estar en nuestras manos para poder contar nuestras historias. A partir de ahí entrevisté a negociadores, a personas que estuvieron en el proceso, y entonces al entrevistarlos me di cuenta de más historias, me di cuenta de historias íntimas. Me fui a Coclecito, entrevisté personas en Coclecito que habían conocido a Omar Torrijos, que fue el gestor de todos estos tratados, Torrijos Carter, y conocí otra faceta y lo vi desde otra óptica, la negociación desde otra óptica, desde el campo, desde un lugar en donde Omar Torrijos se sentía a gusto, en donde todo pasa más lento, en donde nos integramos con la naturaleza. Entonces un lado más soñador contra el otro lado más de negociación, más más como otro tipo de personas, más de políticos. Están esos dos lados que contrastan en la película. Y quise indagar por ese lado y tomar las voces de estos personajes, de los personajes de Coclecito, de los negociadores, e integrar ambas voces, e integrar esos dos lados para contar una historia de los tratados. Y se fue por ese lado, en donde utilicé sus voces, y digo sus voces porque no entrevistamos así en cámara, sentados, no quise irme por esa línea, solo quise tomarlo como hilo conductor para que nos llevaran siempre más adelante. Cuando ustedes van a ver este documental, no van a sentir que es un documental, van a sentir que es una ficción, van a ir poco a poco avanzando en la historia, y avanzando y avanzando, y con diferentes técnicas para contar la historia. No vamos a empezar a dudar si lo que vimos fue una fotografía o fue un audiovisual, si verdaderamente Omar Torrijos dijo eso en ese momento o fue un negociador, y la idea es un poco esa, es que nuestra mente vaya hilando y vaya siguiendo todo esto como si fuera una ficción. A mí me gusta mucho trabajar entre ficción y documental, una línea muy tenue, me encanta eso. Entonces espero que puedan disfrutar tanto como nosotros disfrutamos descubriendo todo esto de los tratados, y en este momento tan crucial que debemos unirnos como panameños, debemos unirnos sin importar el credo político. Y en este caso es un Omar Torrijos. Omar Torrijos no es él, no nos vamos a centrar en que es porque él lo dijo o no lo dijo. Lo importante es que tenemos el canal es nuestro. Eso es lo importante en este momento. No nos vamos a poner en esas disyuntivas, y yo sé que siempre van a haber grupos que lo van a querer hacer, pero el punto es que el canal es panameño y tenemos que unirnos como panameños desde todos los partidos políticos para mantener lo que nos pertenece. Entonces los invito el 13 de marzo a asistir a los cines, a invitar a nietos, sobrinos, hijos, a que la nueva generación conozca cómo logramos obtener nuestro canal de vuelta y nuestro territorio de vuelta. Richard Córdoba. Hola a todos. Les voy a contar un poco sobre digamos, los viajes que se hicieron en búsqueda de materiales al principio, que fueron muchos. Algunos de ellos, digamos, a lugares donde, digamos, la búsqueda de material de archivo siempre es algo supremamente, uno no sabe por dónde empezar de alguna manera. Nosotros empezamos por el internet nos fue dando pautas, y ahí empezamos a ubicar lugares específicos, Washington DC, la librería del Congreso, etcétera, etcétera, y entonces se empezaron a hacer viajes para buscar cosas específicas. Estábamos buscando películas, estábamos buscando material que también tuviera sonido, porque el cine de 8 milímetros, 16 se grababa sin sonido en esa época, entonces encontramos mucha diversidad de cosas. Al principio fue, digamos, la búsqueda de materiales. Llegamos a Atlanta, digamos, a la fundación de Jimmy Carter, y allí pues encontramos una gran cantidad de materiales que son precisos, van a negociaciones, hablan de cosas específicas,
Entonces mucho de ese material que se encontró era muy preciso y otro no, otro eran fotos, películas que hablaban de unas épocas, etcétera, etcétera. Entonces con toda esa gran variedad de cosas, como hablabas tú, Ani, fuimos armando a través de un recurso que mencionaste, como la docuficción, en este caso una docuficción thriller, ¿no? Armamos una película que habla del hoy de una manera, pues, digamos, política, indudablemente, y de una situación que estamos viviendo en carne viva, nosotros todos. Entonces, pues, toda esa búsqueda de pequeñas cosas, de fotos, etc., se convirtió en un lenguaje, en una forma de narrar una historia, la historia que ustedes van a ver, que es de cómo se llegó a un acuerdo a través de muchos digamos, intentos fallidos. Al final del día, la buena voluntad de Jimmy Carter y de Omar Torrijos, digamos, su fuerza y su digamos, indomabilidad, le llamaría yo, ¿no? Por lograr lo que se logró. Hoy en día, pues, es lo que sentó lo que no se puede echar para atrás y lo que será imposible echar para atrás. Entonces, esto fue lo que encontramos, pues, en pequeñas viñetas, fotos, películas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante de todo eso es que eso es son materiales que son supremamente difíciles de armar, de hilar, y también hay que reconstruirlos porque hay que colorizarlos, reconstruir el audio, etcétera, etcétera. Entonces, todas digamos, ese collage de imágenes y de situaciones, pues, armar una película que cuente una historia coherente, pues eso es lo que fue nuestro reto y fue lo que logramos, digamos. Entonces, gracias. Pues que hay una pregunta. Contaron con la participación de historiadores, familiares de Omar Torrijos u otras personalidades relevantes para la creación de este documental. Contamos, leímos muchísimo entre el co-guionista y yo, leímos muchísimo. Por un lado, muchos historiadores. Contamos con Omar Jaén, que además lo entrevistamos, que es historiador y además negociador de los tratados. Y las personas que vivieron esto se vuelven historiadores, todo el que vivió este proceso. o sea, Amber Moss también. Amber Moss, que fue embajador, también Amber Moss lo entrevistamos. Familiares, sí entrevistamos familiares, pero los familiares no salen en la película. Quisimos tomar la decisión de no necesariamente, porque muchos de ellos estaban muy jóvenes y yo quería centrarme en las personas que estuvieron en la negociación. Tal vez solamente estuvieron, o que lo conocieron a él personalmente como adulto. Yo quería eso. Entonces, solamente 2 personas estuvieron, Efebo Díaz y Roberto Díaz Herrera, que estuvo también durante su gobierno, por decirlo así. Entonces ellos sí, pero con el resto los tuve como investigadores y también se entrevistaron personas que lo conocieron y que no salieron, pero fueron como investigadores. Entrevisté también, por ejemplo, a Michelle Dowling y también a Ricardo Arias Boy, que estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que me contara un poquito, por ejemplo, cómo funcionaba toda esa parte de las Naciones Unidas. A Del Despliegue también, pero Del Despliegue se salió. Y básicamente diferentes tipos de personas de toda índole para conocer un poco más. Y por supuesto la gente en Coclecito, que me daba otro punto de vista, que lo conocían con otra óptica. Lo conocían como ese hombre que venía caminando vestido de fatiga. Ese hombre que se metía al agua vestido de fatiga, o sea, ese hombre porque hacía esas cosas. Ese hombre que se levantaba en la mañanita a comer su fruta frita y a comer los huevos pasados por agua, etc. Bueno, mira, los recursos sonoros que usamos fueron
muy diversos tipos. Entonces hicimos una película que usa muchos géneros musicales y es como una educación musical de alguna manera. Usamos todo tipo de recursos de música, siendo músicas que también se crearon para la película, para generar tornillos, por ejemplo, temas. Usamos músicas populares panameñas, usamos música clásica, usamos música electrónica, usamos todo tipo de música que nos ayudó a narrar y a que la película tuviera el collage y la modernidad que necesitábamos o que queríamos y que tú mencionas, y nos pareció muy importante siendo una película histórica. La recuperación desde Israel, que va a Chile, sí. Y una cosa más es que mezclamos en estéreo, que es en estéreo para plataformas y el 5.1 para teátricas. Entonces la película está lista en este momento para que se vaya al mundo en cualquier plataforma, Amazon Prime, lo que sea. Me preguntaban del GECO. El GECO estaba fascinado, pero el GECO es un gran colaborador en esta película. El GECO nos dio mucho material de archivo en cine, porque hay que aclarar, el material de archivo en cine es el que yo puedo arreglar, el que puedo mejorar. Pero cuando me mandan un material en cualquier tipo de cassette, es súper difícil, ahí no puedo hacer mucho. Entonces, en 16 milímetros, 8 milímetros, ahí puedo escanear, puedo limpiar. Y entonces ellos nos dieron también de ese material que también yo me llevé para allá para poder escanear. Y lo traje de vuelta. Entonces es un trabajo entre ambos. Ellos me daban material y yo se lo entrego escaneado. Porque en Panamá aún no tenemos scan, que esperemos que próximamente habiliten un scan y le den un scan al GECO para que pueda preservar el material de archivo de nuestro país. Fueron bastante receptivos, bastante abiertos a contar una historia de un momento dado. Me hubiera gustado entrevistar a personas que ya no están. Me mata no poder entrevistar a un Rómulo Escobar del Campán. Yo hubiera querido entrevistar a él, que él fue el jefe de negocio principal. No un TAC, me hubiera encantado entrevistar a un TAC. Esas son las personas que yo quería que estuvieran ahí. Y no era imposible. Entonces traté de buscar material de archivo que conseguí de Rómulo y de TAC también conseguimos lo más posible para poder integrarlos en la película y que fueran parte del documental. Y entrevistamos a las personas, a ciertas personas que nos contaban las historias, que eran negociadores, y ellos fueron muy receptivos a ello, a las entrevistas. Contrario a lo que mucha gente hubiera podido pensar, que iban a esconderse o lo que fuera, no, para nada, al contrario, estuvieron muy abiertos y muy honestos en el lugar donde ellos estuvieron, de contar su historia personal desde su punto de vista. Entonces, no, yo estoy muy contenta con eso, no tuve mayor problema, por decirlo así. Dinero, porque el material de Estados Unidos tienes primero que investigarlo. El costo de Richard de ir para allá a investigar. Tengo una segunda parte, ya, pedir el material en alta definición de lo que vamos a usar. Contratamos a otra persona ya especialista en eso que va a negociar con todas las cadenas de televisión y con Nara también, porque Nara tampoco es gratis. Nara también, el pasar material me cuesta. El buscar el material en otros países y escanearlo, el costo de escanearlo. El después licenciar el material. Tuvimos que reemplazar material de audio porque había cierto audio que nos estaba costando $200 el segundo. Esos son precios, entonces yo dije no podemos. Tuvimos que reemplazar algún material de ese de audio porque no podía cometer mi famosa. Y otro material que también tenía costo y empezamos a ver cómo lo reemplazábamos con otro, cómo hacíamos magia para que no se nos subieran los costos al techo. Entonces cuando me dice cuál es la restricción es monetaria, es básicamente monetaria. Dinero. Porque el material de Estados Unidos tienes primero que investigarlo. El costo de Richard de ir para allá a investigar. Tengo una segunda parte, ya, pedir el material en alta definición de lo que vamos a usar.
contratamos a otra persona ya especialista en eso que va a negociar con todas las cadenas de televisión y con Nara también, porque Nara tampoco es gratis. Nara también, el pasar material me cuesta. El buscar el material en otros países y escanearlo, el costo de escanearlo. El después licenciar el material. Tuvimos que reemplazar material de audio porque había cierto audio que nos estaba costando $200 el segundo. Esos son precios. Entonces yo dije, no podemos. Tuvimos que reemplazar un material de ese de audio porque no podía con gente muy famosa. Y otro material que también tenía costo y empezamos a ver cómo lo reemplazábamos con otro, cómo hacíamos magia para que no se nos subieran los costos al techo. Entonces cuando me dice cuál es la restricción es monetaria, es básicamente monetaria. Para el tráiler, si ustedes están viendo, tengo limitaciones. Esas pequeñas imágenes que ustedes ven de los norteamericanos tienen un costo muy alto por segundo, por ser material promocional distinto a la película. Ese material me cuesta más de $200 el segundo, el americano. Así lo digo. Porque hicimos las cuentas de las imágenes de archivo, pero creo que se ha subido bastante más. Y no solo es costo. Cada vez que una imagen de archivo nos decían vale tanto, tocaba quitarla y reemplazar con fotos o otro material de archivo. Y eso era tiempo en edición, que es sobrecosto también, porque es el tiempo del editor volviendo a editar, es tiempo del guionista volviendo a escribir, el tiempo de la directora del sonido volviendo a montar sonido. El sonido se montó 2 o 3 veces por esos contratiempos con las imágenes de archivo. Cuando supimos cuánto costaba cada locutor y que nos costaba aparte la imagen y aparte el sonido, y decidimos mantener la imagen pero reconstruir el sonido otra vez. Entonces es tiempo, una edición se duplica o triplica en tiempo y esos son sobrecostos. Esta película terminó costando $250.000 aproximadamente. Todavía sigue creciendo, sigue costando.